Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, dispuestos a desentrañar los misterios y las sorpresas que nos depara el apasionante mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque les traigo una exclusiva que sinceramente, me ha dejado con la boca abierta, con los ojos como platos. Algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, ni en sus sueños más locos. Vamos a hablar de un encuentro, un cara a cara, que ha sacudido el panorama, por así decirlo, como un terremoto de emociones y especulaciones. Un encuentro que involucra a dos nombres que seguro que muchos de ustedes conocen muy bien, dos íconos que han marcado una época y que siguen cautivando corazones, Demet y Can. Sí, han oído bien. Demet llama a Can a Turquía, y lo que ha pasado, lo que ha pasado, amigos. Prepárense porque esto no es lo que piensan. Esto va mucho más allá de lo que hemos podido imaginar. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de sorpresas, en esta montaña rusa de intriga y expectativa, les invito de corazón, como siempre, a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito, un pequeño gesto que a nosotros nos significa el mundo, y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, nuestras investigaciones a fondo y, por supuesto, estos secretos que tanto nos gusta desvelar y compartir con ustedes, nuestra comunidad. Denle a ese botoncito rojo por favor, y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subimos contenido nuevo y estén al tanto de todo. No queremos que se pierdan nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo nuestro, a desmenuzar este enigma que nos tiene a todos en vilo. Imaginen la escena. El sol de Turquía, ese sol dorado y cálido que parece acariciar las calles empedradas de Estambul, que ilumina las mezcas centenarias y que baña los Bósforo con una luz mágica. Una brisa suave, perfumada con el aroma de las flores de jazmín y el olor a café turco, recorre la ciudad. Y de repente, en medio de esa paz aparente, una llamada telefónica que lo cambia todo. Una llamada que rompe la rutina, que altera el curso de los acontecimientos, que genera una onda expansiva de asombro. Una llamada de Demet. ¿A quién? A Can. Y no es una llamada cualquiera, no. Es una invitación, un llamado a regresar, a pisar tierra turca una vez más, a volver al lugar que lo vio nacer como estrella y que lo catapultó a la fama internacional. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha impulsado a Demet a hacer esta jugada que nadie, absolutamente nadie, vio venir? Las especulaciones, como se pueden imaginar, han volado por los aires, se han disparado como fuegos artificiales en una noche de celebración. Desde reuniones de trabajo, la posibilidad de un nuevo proyecto que los reúna en pantalla, hasta algo mucho más personal, algo que trascienda las cámaras y los guiones. Y aquí es donde entra la intriga, donde empezamos a desgranar las piezas de este complejo y fascinante rompecabezas, donde intentamos unir los puntos para entender qué está sucediendo realmente. Ustedes saben, y no hace falta que se lo recuerde, que Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas, admiradas y reconocidas a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma es contagioso, su belleza es cautivadora. Todo en ella la ha convertido en un ícono, en un referente de la actuación, en un rostro que adorna las portadas de revistas y las campañas publicitarias más importantes. Y Can Yaman, Can Yaman. El galán que conquistó corazones en todo el mundo con su energía arrolladora, su presencia magnética, esa sonrisa que desarma y esa mirada que enamora. Han trabajado juntos, han compartido pantalla en proyectos que se convirtieron en éxitos rotundos, han protagonizado romances ficticios que nos hicieron suspirar, soñar y emocionarnos hasta el límite. Pero, ¿qué hay más allá de las cámaras? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que alimenta nuestra curiosidad insaciable. Y este llamado de Demet a Can no es solo un detalle, no es una anécdota menor, es un acontecimiento que ha hecho que las redes sociales ardan, que los foros de fans exploten de mensajes y que los seguidores se pregunten con una mezcla de emoción y desconcierto, ¿qué está pasando realmente? ¿A qué se debe esta llamada inesperada? Pensemos en el contexto, en la situación actual de ambos artistas. Ambos tienen carreras sumamente exitosas, proyectos en marcha que los mantienen ocupados y comprometidos profesionalmente. Can Yaman, por su parte, ha estado explorando oportunidades internacionales, participando en proyectos en Italia y otros países europeos, consolidando su fama más allá de las fronteras turcas. Su presencia ha sido un fenómeno global, y su estilo de vida parece haberse adaptado a esa proyección internacional,
a esa vida de estrella de cine y televisión de alcance mundial. Demet, por otro lado, ha continuado consolidando su carrera en Turquía, participando en series y películas que han sido éxitos rotundos, y manteniendo una conexión muy fuerte y cercana con su público local, ese público que la ha seguido desde sus inicios y que la adora incondicionalmente. El hecho de que ella sea quien lo llame de vuelta a su tierra, a Turquía, tiene un peso simbólico importante, un matiz que no podemos pasar por alto. Entonces, ¿por qué este viaje a Turquía? Es para un proyecto conjunto que se está gestando en secreto, lejos de los focos y de la atención mediática. Se rumorea mucho sobre posibles regresos a la actuación, sobre nuevas producciones que buscan reunir a este dúo dinámico, a esta pareja que tantas pasiones despertó en su momento. La química entre Demet y Can en pantalla era innegable, era eléctrica, era palpable. Los productores lo saben, los ejecutivos de las cadenas de televisión lo saben, y los fans, por supuesto, lo saben perfectamente. Un reencuentro profesional no sería una sorpresa en términos de potencial de éxito, sería un bombazo garantizado, un evento que rompería todos los récords de audiencia. Pero sí lo es y mucho en cuanto al momento y la forma en que parece haberse gestado esta llamada, esta invitación que ha surgido de la nada, como un rayo en un cielo despejado. Pero, ¿y si no es solo profesional? Aquí es donde la cosa se pone más jugosa, ¿verdad? Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, en el glamoroso y a veces turbulento universo de la fama, las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se difuminan, se vuelven borrosas, se entrelazan de maneras sorprendentes. Han habido rumores, idas y venidas, momentos fugaces que han alimentado la imaginación de los seguidores, que han servido de combustible para las teorías y las especulaciones. ¿Podría este viaje ser una oportunidad para zanjar viejas cuestiones, para limar asperezas, para aclarar malentendidos, o incluso, y esto es pura especulación, pero debemos considerarlo seriamente, para retomar algo que quedó en el tintero, algo que quedó pendiente, algo que quizás nunca llegó a ser pero que siempre estuvo latente? La verdad es que la noticia ha sido tan repentina, tan inesperada, tan sorprendente, que deja un espacio enorme para la interpretación, para que cada uno de nosotros imagine su propia versión de la historia. Imaginen la conversación, la llamada telefónica que ha desencadenado todo este revuelo. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué palabras habrán cruzado Demet y Can? ¿Habrá sido una llamada fría y profesional, o una conversación cálida y cargada de emoción? Hola Can, ¿cómo estás? Espero que bien. Te llamo porque tenemos que hablar. Te invito a Turquía. Hay algo importante que quiero proponerte / conversar contigo. Suena tan directo, ¿no? Tan conciso. Pero detrás de esa aparente sencillez, de esa frase corta, seguro que hay mucho más. Tal vez Demet tiene una propuesta irresistible, un proyecto que solo él podría hacer funcionar, un papel escrito para él, un desafío que lo motive a regresar a su esencia. O tal vez hay una razón de amistad, de apoyo mutuo en momentos importantes, de esas conexiones humanas que trascienden la fama y el éxito. O quizás, y esta es la parte que nos mantiene despiertos por la noche, la que nos roba el sueño y nos hace divagar, algo más profundo, algo que se esconde en las profundidades de sus corazones, algo que va más allá de la amistad y lo profesional. Las teorías se disparan en las redes sociales, los fans, siempre tan atentos, tan perspicaces, analizan cada detalle, cada pista, cada coincidencia. ¿Se trata de un nuevo proyecto cinematográfico que reunirá de nuevo a la pareja que conquistó el mundo? ¿Una serie que reviva la magia de su anterior colaboración, esa chispa que encendió la pantalla y capturó la atención de millones de espectadores? ¿O es algo completamente distinto, algo que ni siquiera podemos imaginar en este momento? La incertidumbre es lo que hace esto tan emocionante, ¿verdad? Porque la vida real, amigos, a menudo supera a la ficción, a las tramas más elaboradas y a los guiones más sorprendentes. Y este encuentro entre Demet y Can, orquestado de esta manera tan inesperada, tiene todos los ingredientes para ser una historia que no olvidaremos pronto, una historia que dará mucho de qué hablar. Hay que recordar que las relaciones en el mundo de la fama son complejas, son delicadas, son un campo de minas. Están bajo el escrutinio constante del público, de los medios de comunicación, de los paparazzi que siempre están al acecho. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra, es analizado, interpretado, magnificado y, a menudo, distorsionado. El simple hecho de que Demet lo haya llamado a Turquía, a su país natal, ya ha generado una ola de atención masiva,
una tormenta perfecta de comentarios y titulares. Y si a eso le sumamos que ambos parecen estar disponibles o considerando nuevas oportunidades en este momento de sus carreras, el potencial de algo grande, de algo épico, de algo histórico, es innegable. Pensemos en la expectativa que esto genera. Si se tratase de un proyecto profesional, de una nueva colaboración en pantalla, la noticia sería fantástica para sus seguidores. Dos de los actores más populares de Turquía, dos estrellas de renombre internacional, unidos de nuevo en una producción que promete ser un éxito. Sería un evento sin precedentes. Las audiencias estarían por las nubes, los contratos publicitarios se multiplicarían, las redes sociales colapsarían de emoción. Pero la forma en que se ha dado esta noticia, esa llamada que parecía surgir de la nada, esa invitación misteriosa, le añade un toque de intriga que va más allá de lo puramente profesional, que nos hace pensar en otras posibilidades, en otras motivaciones. ¿Podría haber algún tipo de reconciliación involucrada? Si han tenido algún desacuerdo en el pasado, si hubo alguna diferencia de opinión que los separó, una llamada de este tipo podría ser el primer paso para resolverlo, para cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo. O quizás es simplemente que Demet, siendo la persona cálida y empática que es, ha visto algo en Can, alguna necesidad, alguna oportunidad, alguna señal de que necesita apoyo o compañía, y ha decidido tenderle la mano, ofrecerle su ayuda, ser esa amiga que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas. Esa es la belleza de estas historias, la ambigüedad que nos permite imaginar mil escenarios, que nos invita a soñar y a especular. ¿Y este cara a cara en Turquía, dónde ocurrirá? ¿En un café discreto, lejos de las miradas indiscretas? ¿En un estudio de grabación, donde se gestan los proyectos que nos robarán el aliento? ¿O quizás en un lugar más público, una alfombra roja, una gala benéfica, un evento que atraiga todas las miradas y confirme las sospechas? La propia tierra natal de ambos, Turquía, añade un componente emocional a la historia. Es su origen, su base, el lugar que los vio crecer y triunfar. Un regreso a las raíces, si se quiere, un reencuentro con el lugar que los vio nacer como estrellas. Para la industria turca, este movimiento sería un golpe de efecto tremendo, una estrategia maestra. Reunir a Demet y Can, dos nombres que resuenan a nivel mundial, que tienen un poder de convocatoria impresionante, para un proyecto o para lo que sea que esté planeando Demet, sería una jugada de ajedrez perfecta. El interés mediático estaría garantizado, la atención internacional asegurada. Los canales de televisión, las productoras, los inversores, todos estarían ávidos por saber que se trae entre manos esta dupla explosiva. Analicemos un poco el pasado, su historia juntos. Su colaboración anterior fue un gran éxito, un fenómeno que trascendió fronteras. La química entre ellos era palpable, era eléctrica, era algo que el público adoraba y que exigía ver una y otra vez. Si esa chispa aún está presente, si esa conexión que demostraron en pantalla sigue viva, y se le suma la madurez, la experiencia y el crecimiento personal y profesional que ambos han adquirido desde entonces, el resultado podría ser espectacular, algo que superaría todas nuestras expectativas. Pero ¿es solo nostalgia lo que impulsa esta idea, ese recuerdo de tiempos pasados que tanto disfrutamos, o hay algo más tangible, algo concreto, algo real detrás de esta llamada misteriosa? Este vídeo, como saben, busca desentrañar un poco ese misterio, arrojar luz sobre las sombras, explorar las posibilidades y alimentar nuestra imaginación. Queremos explorar las posibilidades, pensar en lo que esto podría significar para sus carreras, para sus vidas, para el mundo del entretenimiento. Y lo más importante, queremos saber su opinión, su punto de vista, sus teorías. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Por qué Demet ha llamado a Can a Turquía? ¿Qué motivos, qué intenciones hay detrás de esta convocatoria inesperada? Dejen volar su imaginación en los comentarios, compartan sus ideas, sus especulaciones, sus deseos. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus reflexiones. Es lo que hace este canal tan especial, esta comunidad tan vibrante y participativa. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, a menudo hay una narrativa que se construye alrededor de las personalidades, una historia que se teje con hilos de verdad, de rumor, de ficción. Las relaciones, los proyectos, las rivalidades, todo se convierte en material para la conversación, para el debate, para la especulación. Y esta historia de Demet y Can, con su tinte de sorpresa, de misterio y de intriga, es el ejemplo perfecto de cómo el público se involucra, cómo se apasiona,
cómo se convierte en parte activa de la narrativa. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa profesional para ambos, una colaboración que marcará un antes y un después en sus carreras. O quizás, y esta es la opción que más nos intriga, ante un momento de conexión personal que trasciende lo laboral, una amistad que se fortalece, una reconciliación que se produce o incluso, ¿quién sabe? Lo cierto es que la noticia ha sido un soplo de aire fresco, una sacudida en el panorama, y ha generado un revuelo que demuestra el impacto que estos dos artistas tienen en el público, la devoción que despiertan y la expectación que generan. La expectativa está al máximo. Cada foto que comparten, cada historia que publican en sus redes sociales, es analizada con lupa por sus seguidores más fieles. Y esta llamada de Demet Akan es sin duda alguna uno de los eventos más comentados y especulados de los últimos tiempos, una noticia que ha mantenido al mundo del entretenimiento en vilo. En resumen, tenemos a Demet Özdemir, una de las estrellas más brillantes de Turquía, una mujer carismática y talentosa, haciendo un llamado inesperado a Hakan Yaman, el galán que ha conquistado el mundo con su encanto y su presencia. La razón exacta de esta convocatoria sigue siendo un misterio, alimentando un sinfín de especulaciones sobre proyectos profesionales, reconciliaciones, reencuentros o incluso algo completamente distinto que solo ellos conocen. Lo que sí es seguro es que este encuentro en Turquía promete ser un evento significativo, un hito en sus carreras y en sus vidas, tanto para ellos como para sus seguidores y para la industria del entretenimiento en general. El cara a cara que no esperabas ha llegado, y nos tiene a todos expectantes, con la respiración contenida, esperando la siguiente revelación. Así que, mis queridos amigos, esto es todo por hoy, por este momento. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los enigmas más intrigantes del momento, que hayan sentido la emoción y la expectación que rodea a esta noticia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de esta llamada? ¿Qué es lo que Demet y Hakan se traen entre manos? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus predicciones. Son la mejor parte de este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también siguen de cerca el mundo de Demet y Hakan, para que todos estemos al tanto de este misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es el mejor apoyo que nos pueden dar, la mejor manera de decirnos que les gusta lo que hacemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y más sorpresas. Un abrazo enorme para todos. Adiós.